entonces no hay república. Y si no hay república, lo que hay es una teocracia. Aunque sea elegida democráticamente por la mayoría, sigue siendo una teocracia. Pero hoy en día hemos sido adoctrinados en el concepto de que si algo lo decide la mayoría, pues es bueno, porque lo decidió la mayoría. Pero resulta que jamás fue concebida esa forma de gobierno en América. Todas las naciones de América, tal vez se me escape una, fueron concebidas como una república. ¿Y qué pasa? En una república la constitución es la que rige la nación. Y aunque la mayoría se le dé por votar democráticamente algo, si la constitución lo prohíbe, entonces la mayoría no puede establecer eso que ha decidido en la nación, porque la constitución lo prohíbe. En ese caso, eso es una república, por lo cual podemos ver que una república es totalmente distinta a una democracia. En una democracia, la mayoría puede hacer lo que le dé la gana en contra de una minoría. En una república, la mayoría no puede hacer lo que le dé la gana porque la Constitución se lo prohíbe. La Constitución de una república está para defender tanto a la mayoría como a la minoría. Entonces, claro, como ya sabemos que algunos cristianos salieron huyendo de la aristocracia europea para llegar a América, pues ellos establecieron una forma de gobierno en donde jamás se pudiera establecer una teocracia, que fue llamada república, de manera tal que nunca jamás, por votación mayoritaria, se impusieran leyes que persiguieran a la minoría. Y por eso la Constitución quedó establecida como el máximo órgano dirigente de las naciones, sobre todo de América, cosa que nosotros hemos visto que se ha venido deteriorando. Por ejemplo, el caso de Venezuela es muy claro. Venezuela es una república, pero el presidente Maduro se ha venido haciendo reelegir y él dice que ha sido democráticamente, que la mayoría lo ha reelegido y que por tanto eso es válido. Pero la Constitución de Venezuela nunca aprobó la reelección indefinida. Y si Venezuela es una república, entonces es claro que la reelección indefinida de Maduro es totalmente ilegal. Pero por supuesto que ya estamos viendo cómo Maduro empieza a convertir a Venezuela en una teocracia. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación. Como autoridad de esta patria, te pido perdón en nombre de mi gobierno y de mi pueblo por los pecados de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la pereza y todos los pecados que se hayan podido cometer como nación. Hoy, 15 de julio de este año 2024, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, voluntariamente entrego mi nación a Cristo para que sea el dueño absoluto de esta patria bendita. Amén. Plop. En muchos países de Latinoamérica también hemos visto cómo el gobernante convoca a votaciones para modificar la Constitución. ¿Pero qué pasa? En una república, la Constitución es el máximo órgano que dirige la nación y por eso no puede ser modificada. Si modificas la Constitución, estás derribando la república, porque la Constitución es inmodificable en una república, porque para eso está la Constitución, para regir a la república. Pero ahora hay varios métodos usados por los gobernantes de Latinoamérica para tratar de derrumbar la república. Entre esos, siempre buscando modificar la Constitución por algún problema que hay. Y que si no se modifica la Constitución, el problema no se va a solucionar jamás. Lo vimos en el país de El Salvador. Un país sumido en la violencia y en la desgracia, y nunca se iba a solucionar a menos que se modificara la Constitución y entonces la República del país de El Salvador colapsara. Y vemos que Nayib Bukele ha violado la separación de poderes y también se ha reelegido, violando la Constitución de su país, que específicamente prohibía la reelección, pero creo que ya la modificaron.
Y si la modificaron, entonces en El Salvador ya no hay república, ahora hay teocracia. Por eso es que ahora Nayib Bukele dice que él arregla los problemas con oración. Pronto, aquel que no esté de acuerdo con él es satánico. La Constitución de la República de El Salvador acostumbraba a decir que no se permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Eso hasta que El Salvador era una república. Ahora El Salvador es una teocracia. Una teocracia, por supuesto, dirigida por la oligarquía cristiana europea, porque ya vemos que Nayib Bukele siempre está sentado con el cuadro de Monseñor Romero a sus espaldas, dejando muy claro quién es el verdadero poder que está a cargo. Otra forma que los gobernantes de Latinoamérica tienen para derrumbar las repúblicas es el supuesto estado de emergencia. Porque, claro, si hay un problema, la mejor manera de resolver un problema en un país es derrumbando la Constitución. Plop. ¿Y qué pasa entonces? Cualquier cosa que ocurra en tu país, como un desastre o cualquier cosa fuera de lo común, el gobernante entonces declara estado de emergencia. Y entonces él no tiene que obedecer la Constitución y la República ha caído y ahora se ha formado una mini teocracia. En algunos países por corto periodo de tiempo lo hemos visto, luego vuelven a la República y luego vuelven a la mini teocracia. Y otra forma de hacerlo es lo que vimos en el país de Ecuador. Se forma una terrible inseguridad criminal, violencia, caos, y no hay manera de solucionar el problema, ¿verdad, hermanos? No hay forma, a menos que se declare el estado de emergencia. Es la única solución. Solo que ya no estaríamos en una república. Ahora seríamos una teocracia, pero ¿cómo más le hacemos? Plop. Y no nos olvidemos que Jesús fue quien fundó la república, ¿verdad, hermanos? Cuando él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y de esa manera Jesús profetizó cuál sería la nueva forma de gobierno que debería regir para el pueblo de Dios, porque según la forma de gobierno que existía en Israel, que era una teocracia, pues era una forma de gobierno muy torcida, porque se imponían decretos religiosos que persiguieron inclusive a Jesús hasta matarlo. Entonces es claro que debe haber una separación de iglesia y Estado. Para el Estado los impuestos y para Dios la adoración. Y todo el mundo feliz, ¿verdad? Es la bendición que nosotros pudimos ver sobre Estados Unidos, que fue una nación que de un momento a otro, en muy corto periodo de tiempo, se volvió en un imperio muy poderoso, porque fue una nación que en sus principios habló como cordero, como dice Apocalipsis 13, es decir, que estableció una separación de iglesia y Estado, permitiendo que las personas pagaran felices los impuestos mientras adoraban a su Dios también felices. Pero ahora Estados Unidos va al colapso. Y resulta que ¿por qué va al colapso? Porque están derrumbando la república y están fundando de nuevo la teocracia. Y por eso van al colapso. Solo que ellos dicen que la única manera de sacarlos del colapso es fundando una teocracia, cuando eso es exactamente lo que los lleva al colapso. Nosotros ya hemos visto este modus operandi suicida, porque los que no guardan la ley de Dios aman la muerte y siempre van a hacer todo lo que los lleve al colapso y van a decir que la solución para salir del colapso es precisamente aquello que los lleva al colapso. ¿No es de locos, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Las repúblicas correctamente entendidas por los ciudadanos están para evitar que el fascismo cristiano, que es esta aristocracia europea, que profesa un falso cristianismo, se apodere de los gobiernos y pretenda que toda persona del común adore a los dioses que ellos adoran, aun y cuando ellos los han vestido bajo una forma de cristianismo. La Virgen María, que ella fue la madre de Jesús, sí, pero ella está muerta en su tumba y nosotros no podemos adorarla. Pero entonces viene el fascismo cristiano
o pseudo cristiano, el cual viene a imponer sobre las personas esta religión que tiene apariencia de cristianismo, pero que no es cristiana. Y ahora aquí nos encontramos con otra frase que ha sido cambiada en el lenguaje: fascismo. Y tú, cuando escuchas la palabra fascismo, de una vez piensas en Hitler. Pero si buscas en el diccionario, te dice que el fascismo es un movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Porque luego, cuando tú buscas en Google la definición de fascismo, te va a salir que es un movimiento de ultraderecha, lo cual es bastante extraño porque Hitler y Mussolini eran socialistas. Entonces, la definición del fascismo ha sido cambiada para que las personas lo vean como un movimiento de ultraderecha, cuando el fascismo no es ni derecha ni de izquierda. El fascismo es un movimiento totalitario que busca imponer la voluntad de la mayoría sobre una minoría. Ahora, si nosotros miramos la doctrina social católica del bien común, vemos que es netamente fascista, porque desconoce las constituciones y los derechos civiles, y por eso busca imponer los deseos de la mayoría sobre la minoría. Es decir, que la democracia es fascista. La democracia solo es democracia cuando está guiada por una república. En este caso, la república tiene una constitución que protege a las minorías de cualquier deseo fascista de una mayoría. Pero de repente, cuando colapsa la república, vemos que viene un fascismo. Ese fascismo es la doctrina del bien común. Muchas personas son engañadas fácilmente con esta frase: el bien común. Ah, tan lindo, porque es bien y es común. Pero es totalmente opuesto a la república. Porque el bien común es el deseo de la mayoría que se impone sobre la minoría. Y eso no es la república. En la república, la mayoría jamás puede pisotear los derechos de una minoría. Entonces, nosotros vemos que por eso el Papa Francisco dice que la libertad de expresión tiene sus límites, porque bajo la doctrina del bien común, los derechos de una minoría quedan limitados a los deseos o derechos de la mayoría, cosa que es totalmente opuesta a la república, donde todos los derechos de todo ciudadano son protegidos. Por eso es que tú hoy en día en tu nación puedes pasar un derecho o una queja ante el Estado porque tu derecho individual ha sido violado por el Estado o por alguna persona que tiene una posición dominante, y tú puedes legalmente lograr que eso sea revertido y puedes restaurar o reivindicar tus derechos civiles, aun y cuando tú eres un individuo, tienes un derecho civil. Por eso fue que durante el 2020, pues nosotros no vimos que se pudo llegar más lejos hasta el punto de obligar a las personas a salir de sus casas y a irse de las ciudades si no recibían eso que debía ponerse en el brazo, porque la república aún estaba, aunque débil, viva, aún estaba viva, y por eso la Constitución prohibía que aún el derecho civil de una sola persona fuera violentado, y por tanto el Estado en una república protege tu libertad.